¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Y pues, ¿qué les digo? Hasta que se me hizo grabar este video. Así que pues, bienvenidos a una nueva reseña de Rockbook. Muchos de ustedes ya me conocen y para los que no, yo soy Tona y hoy voy a comentar con ustedes un libro bastante mítico. Y es que de hecho este año se cumple el centenario del fallecimiento de su autor. ¿Y quién es ese autor? Bueno, pues Marcel Proust. Su obra es bastante mítica en el mundo de la literatura, sobre todo porque una es creo que de las más largas que existen. Creo que tenía el título como tal de la novela más larga del mundo de todos los tiempos, porque consta de 7 partes. Ese dato de si es o no la novela más larga del mundo, no estoy del todo seguro porque hay algunos que dicen que sí, pero otros dicen que no. Pero como sea, esta novela marcó un hito en la literatura universal por la forma en cómo está contada. Además de que tiene mucha fama de ser una lectura bastante difícil. El título que voy a comentar con ustedes hoy es el primero. ¿Y cuál es? Pues Por el camino de Swan. Este tomo tiene los dos primeros títulos, que es Por el camino de Swan y A la sombra de las muchachas en flor. Hagan de cuenta que es básicamente como la mitad del libro. O sea, para no hacerles el cuento largo, como del inicio hasta donde está este post-it de aquí, es Por el camino de Swan. Y de aquí para el real, o sea, de aquí para todo lo demás, es A la sombra de las muchachas en flor. Hay varias editoriales y hay varias ediciones donde lo pueden conseguir, pero pues yo me decanté por la de Alianza en 3 tomos. Como les digo, aquí vienen los primeros dos, en el segundo tomo vienen los tomos 3 y 4 y en el último tomo vienen el quinto, el sexto y el séptimo. Pero para que se den una idea de más o menos de qué vuelo está el libro, pues tengo estas dos ediciones igual de Alianza. Este es tal cual, aquí viene solamente Por el camino de Swan y son como unas 500 páginas, si no mal recuerdo. 542 para ser exacto. Hagan de cuenta que es como un libro de 500, 600 páginas a lo mucho, dependiendo obviamente de la edición, pero pues no pasa de ahí. Vean, aquí está otra, este es de hecho del aniversario de Alianza, así se ve por atrás, ya se ve el lomo. La verdad es una edición muy bonita. Curiosamente Marcel Proust antes de este libro escribió otro que se llama Los placeres y los días, que de hecho tengo por acá atrás, no me acuerdo dónde lo guardé, pero pues por aquí les dejo una imagen. Y de hecho el mismo Proust decía que Por el camino de Swan era un libro un poquito mejor, o en palabras de él, menos mal escrito que Los trabajos y los días. Y a pesar de ser tan mítico en el mundo de la literatura, pues no fue bien recibido al principio, porque fue varias veces rechazado, pero pues al final lo pudo publicar en 1913. Y ahora sí, ¿de qué trata este libro? Bueno, pues este libro es bastante curioso porque su estructura, o más bien la forma en cómo está narrado, es bastante similar al de Las olas de Virginia Woolf, que de hecho hasta ya tiene su reseña y si no la han visto se las dejo en like. Porque no es una trama lineal, sino que es un flujo de conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que la trama va al futuro, va al presente, va al pasado, dependiendo de cómo esté pensando nuestro protagonista. Para ponerles un ejemplo más o menos como de qué es, pues hagan de cuenta que es como cuando alguien va por la calle y dice, ay, me compré un helado, pero pues este helado me recuerda cuando pues estaba de niño con mis papás, con mis tías o con mi abuela y me comía este mismo helado. Bueno, pues algo así está narrado esta novela, porque es Proust tal cual viviendo algo y ese algo lo hace recordar muchos momentos de su vida. Por el camino de Swan básicamente se centra en la infancia del protagonista. Y ojo, aquí hago la aclaración de que le digo protagonista, aunque se presupone que es el propio Marcel Proust el protagonista del libro. Y bien, habiendo aclarado más o menos eso, pues este libro pues básicamente podría decirles que trata básicamente de la infancia de Marcel Proust. El libro está contado en 3 partes, la primera que es Combray, la segunda que es Unos amores de Swan y el tercero es Nombres de lugares, el nombre. Básicamente la primera parte es tal cual el flujo de conciencia que tiene Proust cuando pues se come una magdalena. Este pasaje es bastante conocido porque es el protagonista comiéndose un cachito de magdalena, que si no saben más o menos como qué es una magdalena, porque regularmente tienen el mismo nombre de magdalena varias cosas, pues es un pastelito como de estos, por aquí les dejo una imagen, sabe mucha mantequilla, sabe rico, pero el chiste es que él se comió un cachito de eso remojado en té y a partir de ahí se empezó a acordar todo lo que vivió en su infancia.
cuando se iba de viaje a la casa de su tía abuela, de cuando estaba con la criada de su tía abuela, que era Francisca, cuando conoció a su crush, cuando salía de paseo, o sea, tal cual te va contando pues detalle a detalle de lo que fue su infancia. Y al igual que en las olas, las acciones aquí lo único que hacen es como funcionar de pretexto para tal cual desembocar en recuerdos. O sea, por ejemplo, va a Marcel Proust caminando y de repente dice, ay, es de aquí me acordé de cuando conocí a mi crush, ¿no? Por decir un ejemplo. Aquí conocí a mi crush y yo la amaba y ella pues no me hacía caso, pero pues yo la amaba y luego pasó esto, aquello y lo otro. Y de repente te regresa otra vez a la trama y es como de, ah, ok, bueno, seguía caminando, ¿no? Y ya se me había hecho tarde para hacer tal cosa. O sea, en ese sentido, pues la novela es un poco confusa, al igual que por ejemplo en Las olas, porque es un ir y venir en el mundo de los recuerdos y el mundo real. Después viene la parte de Unos amores de Swann. En esta parte, Proust hace un gran análisis de lo que era el amor de ese entonces, representado por Charles Swann y Odette Ducressy. Bueno, ellos dos básicamente nos muestran cómo era la vida parisina de ese entonces y cómo eran las relaciones sociales de pues la sociedad alta. Cómo hacían las reuniones unos personajes bastante interesantes que eran los Verdurin, creo que se pronuncia así, no sé si se pronuncia así, disculpen ustedes, pero ahí cómo se maquinaban todas las relaciones sociales de ese entonces, cómo se veían entre amigos, cómo salían a pasear y cómo, por ejemplo, cuando dos de los integrantes de ese grupito empezaban a andar, cómo eso repercutía en las opiniones de los demás integrantes de la, pues sí, de esa mini sociedad. Y aquí Proust nos enseña una parte muy intensa que es la parte de los celos. De hecho, eso lo comenté en un video de creo que las parejas tóxicas, algo así, se los dejo ahí también para que puedan verlo, porque mencioné la relación que hay entre Odette y Charles, porque pues nos muestran como una romantización de lo que son los celos, porque Charles es un celoso empedernido y pues Odette, por así decirlo, como que se siente enamorada porque él siente esos celos. Además de cómo la propia sociedad era como, pues hasta cierto punto más o menos bien visto el hecho de que fuera un celoso romántico. O sea, era un tanto tóxico todo ese asunto. Y ojo, aquí no estoy diciendo que eso está mal o está bien, simplemente pues nos refleja la época en la que vivió Proust. La tercera parte básicamente es como una especie hasta cierto punto como de poema precisamente a los recuerdos y la importancia que estos tienen en nuestra propia persona. Esa parte es muy cortita, de hecho no puedo decir como un poquito más porque siento que podría hacerles spoiler, pero al mismo tiempo siento que este libro no es como que te pueda hacer yo un spoiler porque el propio autor te spoilea a cada rato. Solo quédense básicamente con que en el último pedazo pues son como esas impresiones que tenemos de los lugares en los que hemos vivido, en los lugares que hemos visitado y cómo ellos han formado una parte de nuestra propia percepción del mundo y cómo el paso del tiempo altera precisamente esas percepciones. Como pueden ver es un libro pues sí un poquito complejo y bueno sí de hecho bastante complejo, pero la verdad es una belleza de leer, o sea de verdad que es una cosa bárbara. Es uno de esos libros que marcan la vida de uno como lector. Y ese aquí es bastante interesante, bueno, yo por lo menos lo rescato mucho, y es que es un libro muy vívido, o sea, tal cual te puedes sentir en las situaciones en las que está, pues, el protagonista. Además de que hay algo muy interesante, muy intenso, que es que aquí los cambios, por así decirlo, como de escenario, no se distinguen tan fácilmente. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues es que en algunas otras novelas, por ejemplo, desde las clásicas, por ejemplo, con Tolstoy o con Galdós, hasta las más pues actuales como Ken Follett o alguna cosa así, pues te delimita mucho, por ejemplo, cuando el protagonista está en su sala, de cuando está, por ejemplo, en su cama o algo por el estilo. O sea, perfectamente te das cuenta cuando pasa el protagonista de un lado a otro. Y en este libro no sucede así. Eso también diluido tal cual la transición de la acción al recuerdo que no te das cuenta hasta que pues ya estás en él, o sea, no te das cuenta en el momento en el que cambió de escenario. Pues precisamente emulando la mente humana. La verdad eso es genial, te pone a pensar y pues te sientes tal cual parte de la trama. Y como en este libro conocemos los pensamientos más íntimos y los sentimientos más profundos del protagonista, muchas veces nos podemos sentir identificados con algunos de ellos o simplemente pues no estar como del todo de acuerdo con algunos otros. De verdad que es un libro
pesado, la verdad, eso no lo puedo negar, pero de verdad que vale muchísimo la pena. Y ahí les va, pues, por así decirlo, como que la parte no tan, pues, fácil, que es que aquí hay muchas referencias, pero referencias de a montón. Referencias a muchas disciplinas, desde filosofía, desde ciencias como matemáticas, física, hasta, pues, sobre todo la parte artística, pintura, escritura, literatura, ¿qué más? Música, la música es bastante importante en este libro, y un enorme etcétera. Y aquí te puedes topar con menciones, por ejemplo, de compositores como Chopin, como Beethoven, como Franz Liszt o algunos otros que a veces no son como tan conocidos. Y es que bueno, o sea, no es como que si no sepas quiénes son esos señores, no le entiendas a la trama, pues no es sagrado, pero pues sí te pierdes como un poco de esa esencia del propio libro. Porque en algunos pedazos te dicen que, pues que estaban en tal lado y estaban escuchando la sinfonía número no sé qué del compositor tal. Y si tú ya sabes más o menos cómo tocaba o cómo componía ese, pues valga la redundancia, ese compositor, pues te puedes imaginar un poco más a detalle la situación en la que están. Como pueden ver, no es como que de plano, si no sabes quién es, pues no le entiendes, pues no. Pero si te pierdes como, pues, ese sazón que tiene el libro. Y es que hago mucho hincapié en lo de la música porque aquí hay un personaje bastante importante que es Monsieur Bientuil. Bueno, ese señor, a final de cuentas, les digo, eso no es spoiler porque eso se los pone casi al principio. O sea, el propio autor te spoiler. Ese señor al final, bueno, no al final, sino a lo largo de la novela, nos cuenta que pues compuso una sonata y es muy conocida como la sonata de Vinteuil. Curiosamente, esta pieza pues puede estar tomada a partir de una pieza real que les dejo por acá, que muchos autores concuerdan que es esa como que la que más se apega a la descripción que hizo Proust, que si no mal recuerdo es una sonata para piano y violín de César Frank, algo así, les dejo por acá el nombre. Tal es la repercusión de esta novela que hasta la propia ciudad o el pueblito de Illiers, que ese lugar sí existe, que según no mal recuerdo está por Normandía, bueno, pues a ese lugar pues le pusieron Combray en el nombre, porque todo apunta a que pues es ahí donde Proust está relatando todo lo que vivió. O sea, hagan de cuenta que pues el lugar sí existe, pero se llama Illiers. Y pues Proust dijo, bueno, no le voy a poner Illiers, le voy a poner Combray. Bueno, pues a final de cuentas, a ese pueblito lo terminaron llamando, no me acuerdo si Illiers Combray o Combray Illiers. Pero pues, imagínense la repercusión que tiene esta novela en el mundo real. Otra dificultad que se pueden encontrar en este libro es que son frases inmensas. O sea, cuando les digo que son frases inmensas es que son larguísimas a más no poder. Incluso hay párrafos que, bueno, por ejemplo, en esta edición de acá, en esta, o sea, como pueden ver es una hoja bastante grande. De plano, un párrafo, toda la hoja lo abarcaba y de hecho, cuando digo hoja es al cual los dos lados, o sea, un párrafo podía abarcar hasta 2, 3 páginas completitas. Además de eso, no hay como tal como capítulos, o sea, todo es corrido. De verdad que en ese sentido, pues sí, algunos le pueden, pues, batallar. Pero no se me espanten, de verdad que es una cosa genial, es un libro que vale mucho la pena el esfuerzo que tienes que hacer para poder disfrutarlo. De verdad, anímense a leer esta obra. Si me permiten un consejo, yo sí concuerdo con la idea, de hecho esta me la dio una profesora, que antes de leer puedan leer Las olas o inclusive Al faro de Virginia Woolf, para que más o menos se vayan dando una idea de cómo está escrito este libro. Si ya leyeron Al faro o Las olas o los dos y les gustó, pues sí, de plano anímense a leer a Proust. Y pues aquí tienen la reseña de este día. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido y sobre todo que no se me hayan espantado con esas pequeñas advertencias que les llegué a mencionar, porque de verdad es un libro que pues de verdad vale muchísimo la pena. Muchos le tienen miedo porque pues tiene esa fama de ser muy difícil. Y pues sí, es algo difícil, pero de verdad que no, es una chulada de libro. Así que pues ya saben la de siempre. Denle like, suscríbanse, coméntenme, compártanlo y activen la campanita de notificaciones. Nos estaremos viendo en un siguiente video.